Ok, nuevamente les saludamos a todos los hermanos que están en diferentes lugares del mundo y a los presentes, porque hoy podemos nuevamente predicar la palabra del Señor aquí en la iglesia Valle de Bendición de Guaynabo, Puerto Rico. Y vamos rápido a entrar al mensaje de hoy y le invito a buscar la palabra en el libro de Isaías, profeta Isaías, el capítulo 41 y el versículo 10. Creo que este es un versículo muy amado por los siervos del Señor y bastante conocido. Siempre recuerdo a un joven que perseveró con nosotros, de apellido Hiraldo, ¿cómo se llamaba él? David Hiraldo, que fue conmigo una vez a Haití en un viaje y él me dijo a mí estas palabras y nunca se me olvidan. El versículo preferido de la Biblia que yo tengo es Isaías 41, 10. Y recuerdo que yo se lo tuve que interpretar porque le di parte y se lo tuve que interpretar al creol. Y desde ese día se me quedó Esaí Cagantedis. Nunca se me olvida. Que gloria a Dios ese muchacho. Que Dios lo bendiga donde quiera que está. Si está vivo todavía, ¿verdad? Porque yo no sé. Pero que Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre. Aleluya. Así que Isaías 41, 10 dice: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Pueden sentarse? Damos gracias al Señor por esta maravillosa palabra que Él nos da en el día de hoy para fortalecer nuestras almas. El tema que yo voy a utilizar en el día de hoy es una garantía permanente. Cuando usted compra un artículo, se ha hecho de moda hoy que usted compra, por ejemplo, una nevera, una estufa, lo que sea, y trae de fábrica por lo menos un año de garantía. Entonces, las tiendas, cuando le venden a usted, le dicen, cuando usted va a la caja a pagar, ¿quiere darle a extender la garantía? Bueno, ¿y cuánto me vale? Y cuando usted viene a ver, hermano, esa garantía extendida le sale por un ojo de la cara. Pero uno dice, bueno, déjame ponérsela por si acaso. ¿Y qué pasa? Que en la mayoría de los casos, cuando llega la hora de que el utensilio le falla, ya no sirve ninguna garantía. Y en ese momento que usted se da cuenta que lo que hizo fue botar un dinero y hacer un poquito más riquito al que ya era riquito. Porque cuando se le dañó la nevera o la lavadora o la estufa, ahora usted tiene que pagar un técnico adicional porque ya no le cubre la garantía. Y eso, bueno, Saraí, ¿te acuerdas? Compramos yo compré en mi casa una nevera, no voy a mencionar la marca para no darle promoción, que tampoco digan que le estoy trabajando en contra. A los 3 meses se me dañó. Se me dañó. Y usted sabe cómo luchamos. Más de un año. Y nada. Al fin y al cabo, tuvieron que devolverme mi dinero como 1 año y pico después porque no había un técnico de esa compañía en Puerto Rico. Así que el técnico tendría que venir de Estados Unidos o yo mandar la nevera allá. A eso hemos llegado. A la larga, cuando se dieron cuenta que no había forma de arreglar mi nevera, pues entonces me devolvieron el dinero y me dijeron que esperara noticias de ellos para venir a recoger el equipo. Y ya lleva 2 años y el equipo está ahí. Porque a la larga creo que ellos fueron inteligentes y se dieron cuenta que le costaba mucho más montar la nevera en un barco y llevarla a Estados Unidos que dejarla perder. Pues gloria a Dios, no sirve por el gabinete. No enfría, pero puedo guardarlo, todo lo que puedo guardar en el gabinete lo tengo ahí. Por fuera se ve hermosa porque está nuevecita. El gabinete ahora. Hago esto que es jocoso y que es parte de la vida normal, secular nuestra por el tiempo en que vivimos, para que usted vea que hay una serie de privilegios que los hombres aparentan ofrecernos a nosotros, pero a la larga tienen fecha de caducidad. Caducan y llega el momento en que cuando tú más necesitas
que honren eso que te ofrecieron, te decepcionan. Y esto lo traigo porque el mensaje que Isaías le da al pueblo nos hace ver a nosotros que hay un Dios que da una garantía permanente en todos los aspectos de la vida del hombre. La frase "no temas", creo que todo el mundo aquí lo ha oído ya, aparece 365 veces en la Biblia. Lo que significa que para cada día del año Dios tiene un no temas. No temas en la enfermedad, no temas en la guerra, no temas a los huracanes, no temas al hambre, no temas a la persecución. Y así sucesivamente, usted se va a dar cuenta que cada mañana cuando tú te levantas, ya la palabra te susurra al oído: no temas a lo que vas a enfrentar hoy. Qué privilegio, ¿verdad? Un Dios completo que toma los más mínimos detalles de nuestra vida en cuenta. Así es que nosotros vamos a ver que aquí en el capítulo 41, Isaías trae un mensaje que al principio tiene que ver como una profecía para el pueblo de Israel, porque estaba Dios dándole ánimo para ese tiempo del cautiverio que ellos iban a vivir. Pero como la palabra de Dios es una garantía que no tiene fecha de caducidad, no solamente ese mensaje era para el pueblo de Israel, sino que ese mensaje es para todos los siervos de Dios, de todos los siglos y de todas las edades. Dios le dice a los suyos: no temas. La palabra temor es una palabra dividida del latín, que una parte dice timor y la otra parte dice oris. Se diría entonces timoris. Y la segunda parte, que dice oris, tiene que ver directamente con miedo, por lo que cobra un significado doble la palabra temor. Temor en el concepto negativo implica miedo, implica inseguridad, implica desprotección. Pero en el sentido positivo, el temor implica reverencia, respeto. Por eso es que nosotros a Dios no le tenemos miedo, a Dios le tenemos temor. Porque nuestro temor es lo que nos hace reverenciarlo, respetarlo y entender que Él está por encima de todas las cosas. Por eso es que en un momento en el Nuevo Testamento, cuando se está hablando del Espíritu, dice: por el cual clamamos Abba, Padre. Y cuando usted agarra esa frase, la palabra Abba viene del arameo y Padre viene del griego, que es pater, diría Abba, Pater. Entonces, nos da dos cosas bien importantes a saber. Cuando se dice pater, que es padre, está hablando de la autoridad, del respeto, del que engendra, del que gobierna, del que dirige, al cual usted no le habla como quiere. Pero cuando nos utiliza la palabra Abba, se interpreta al español como papito. Por lo que tiene entonces una connotación de una relación íntima, de ternura, de amor. O sea, el padre te dirige, el padre te corrige, el papito te apapacha, el papito te abraza, el papito te besa. O sea, esto lo que nos enseña es el carácter del Dios al que tú y yo servimos. Que aunque lo entendemos como un Dios al que hay que temer por su carácter de lo que es, el único Dios verdadero, al mismo tiempo te ofrece esa ternura como padre que te dice: yo no me voy a olvidar de ti. Si 7 veces tú caes, yo voy a estar 7 veces ahí para levantarte. Si tú me traicionas, como la parábola del hijo pródigo, y te vas y malgastas los bienes, lo que yo te he dado, yo voy a estar en la puerta de la casa con los brazos abiertos, con la ternura de Abba, con la ternura de papito, esperando que regrese. ¿Sabe para qué? Para volver a ponerte el anillo que te hace que estás ligado a mí.
Así que ese es el carácter del Dios que tú y yo hemos conocido, del Dios que Israel conoció, del Dios que todavía vive y que le ofrece a la iglesia una protección total, una garantía permanente. Hermanos, fíjese bien, el temor, el diccionario lo presenta como una pasión del ánimo que hace huir de lo que se considera dañoso y que produce inseguridad. Eso es el miedo. Ese miedo que le da a la gente, usted se siente como inseguro, se siente como precavido porque no me meto por aquí porque usted sabe, yo no sé qué me espera. Eso es así. Uno tiene a veces pues que vencer el miedo. Mire, una anécdota que yo pasé en mi vida, un poco jocosa. En el barrio donde yo me crié, la capilla, la iglesia donde asistíamos nosotros cuando niños, quedaba en la esquina de allá del barrio. Y yo tenía que ir a pie. Entonces Ismael se va a acordar que había un señor que decían Don Filo, un viejito, y en esa casa habían como 4 perros, que aquellos perros eran como el demonio. Mira, aquellos perros eran bravos, y cada vez que yo iba para el culto, que iba solo, desde que yo iba como 4 casas antes, a mí se me pegaba un miedo, porque yo le tengo pánico a las mordidas de perro. Yo no sé si alguna vez un perro te lo ha mordido. Bueno, aquí nada más que puedo hablar de Nancy, ¿verdad, Nancy? Que por poco la mata un perro. Pero mire, a mí siempre desde niño me preocupaba eso. ¿Y qué pasa? Que un día yo dije, es que yo no puedo seguir así. Porque yo lo que hacía era que me preparaba, velaba bien, calculaba, si no veía a los perros, sacaba carrera. Y yo pasaba corriendo, asfixiado, aguantando la respiración, hasta que estaba bien lejos, cuando ya pasaba los perros. A veces cuando se daban cuenta ellos, ya yo estaba lejos. Pero un día a mí me regalaron una correa, que era una correa como de 3 pulgadas, de ancha, y en la hebilla tenía un pico, como un pico así bien afilado, que no era redondito, sino que era afilado. Y un día dije, hasta hoy los perros van a saber quién soy yo. Oiga, hermano, y cuando voy llegando allí, me percato que los 3 perros bravos estaban dormiditos en medio de la calle. Y yo dije, hoy es mi día. Me quité la correa y la puse al revés. Y la puse con el pico para abajo. Y cuando llegué cerquitita, mire, hermano, le he dado el primer correazo, el centellazo con aquel pico en la cabeza de unos perros, y aquel perro del susto que se estaba dormido, salió gritando y corriendo, y los demás salieron gritando y corriendo detrás de él. Entonces yo me paré con la correa al frente y seguí tirando la correa al piso. Mire, hermano, hasta aquel día. De ahí en adelante, cada vez que los perros veían que yo venía, empezaban y se metían para adentro. ¿Sabe por qué? Porque al miedo hay que enfrentarlo. Si tú permites que el miedo te domine, te va a hacer esclavo. Entonces hay situaciones en la vida que se nos presentan donde tú tienes que aprender que tú tienes una garantía permanente, y es que la presencia de Dios está contigo. Y por fuerte que sea el ataque, por bravo que sea el león, Dios estará a tu lado para darte la victoria. ¿Sabe que hay mucha gente en la vida que se han aniquilado, se han anulado ellos mismos por miedo? Hay gente, mire, que le tienen a lo que llaman el miedo escénico. Le tienen un temor a pararse en el público, y son personas que podrían destacarse ante la sociedad, que podrían ser grandes líderes, pero ese miedo no le impide desarrollarse como son. En la iglesia, ¿cuánta gente hay que le tiene miedo a una simpleza? Y que pasan los años y no crecen, no cambian, no producen. ¿Por qué? Porque no han aprendido a utilizar el temor y echar a un lado el miedo. Cuando yo tengo el temor de Dios, esa misma reverencia, eso que produce en mí el temor reverente, me hace sacrificar mi miedo y ponerme de pie en victoria para glorificarle a Él, no importa lo que me cueste. Porque eso es así. Así que yo creo que nosotros hoy debemos de aprender que cuando el Señor comienza en este versículo, lo primero que dice es, no temas. Esta es una expresión divina, donde Dios le asegura a sus siervos fieles que sin importar lo que venga, Él los va a apoyar. Sin importar lo que venga, Él te va a apoyar.
Puede venir huracán, puede venir la guerra, puede venir la persecución, puede venir lo que venga, pero Dios te dice no temas. Muchas veces en nuestro ministerio uno tiene que enfrentar situaciones bien difíciles. Y más en mi caso que soy pastor y misionero. Uno en el campo misionero tiene unos retos que no se tienen acá en el campo pastoral. Porque yo siempre he dicho, el pastor tiene su casa, tiene su familia, está con un grupo de personas que lo respaldan, una iglesia que está al lado de él. Pero cuando tú estás en el campo misionero muchas veces tú estás solo. Tú sales en la mañana y no sabes dónde vas a dormir. Yo he tenido que dormir en la tierra. Yo he tenido que dormir en el piso. Yo recuerdo que una vez yo tuve que beber agua en una hoja de malanga. O cumochino, se dice en Venezuela. Y para los dominicanos que me ven, yautía de coco. Pues mire, en una hoja de eso, el otro misionero tenía que agarrar así, en un camino que íbamos, por había como un manantialcito pequeño, y de ahí él me daba a mí y yo le daba a él. Ocasiones en que usted decía, Señor, ¿qué me espera hoy? Como una noche que fuimos para un campo llamado Chiot, Bodají. Mira, hermano, y salimos para ese campo y nos perdimos. Porque los que íbamos en el carro éramos 4 puertorriqueños que no conocíamos el área y nos perdimos. Y cuando nos dimos cuenta, eran las 12 de la noche y estábamos metidos en un monte donde lo que había eran pinos y pinos y pinos, pero miles de pinos y una oscuridad que usted, hermano, no se veía ni las manos. Y solamente lo que se veía era la luz de las luces de aquel Jeep Suzuki que nos iba llevando. Y de momento, como a las 12 de la noche, vimos 2 personas que aparecieron así, como saliendo del monte. Y el chofer se detiene y él era el que hablaba un poquito de creol en esos días. Y él le va a preguntar cuál es la ruta hacia Bodají. Y cuando miramos, ¿sabe quién era? Un brujo que traía un zombie que había acabado de sacar de la tumba. Y venía el zombie caminando adelante así. Y era la parte de atrás, como andan ellos con el látigo. Y cuando el hermano se paró, que le fue a hacer la pregunta así, aquel hombre como que la cara se le transformó como un demonio, le hizo una morisqueta pero terrible. Y empezamos todos a reprender al diablo. Porque imagínense, cuando sacan un zombie de la tumba, dicen que tiene que un polvo, yo no sé, que si usted lo respira, la persona se muere. Acabando de llegar a Haití, cuando logramos llegar, hermano, mire, en un monte frío logramos llegar. Nunca me olvidé esa experiencia, porque recuerdo que de camino llegamos a un lugar y tocamos una puerta y sale a ser que la que salió era una señora que era una misionera cristiana. Y le explicamos, mire, estamos perdidos, somos 4, necesitamos llegar a Bodají. Y ella dijo, pero ya es muy tarde, hay mucho peligro, quédense y amanezcan aquí. Tenía una sola camita. Y en esa camita, era una camita que le habían hecho como de muchas hojas de plátano y cosas así, la habían cubierto con tela de saco. Y ella tenía como 3 niños. Y recuerdo que agarró los 3 niñitos y los puso en el piso, en un cartón, y ella se fue con ellos y nos dio la cama a nosotros 4, a los 4 hombres. Y no cabíamos casi en la cama. Y yo dije, Señor, ¿cómo vamos a hacer? Y para ese tiempo yo no estaba acostumbrado a dormir con nadie. Y hasta el día de hoy a mí no me gusta que nadie me toque cuando yo voy a dormir. Hermano, y cuando nos acostamos en aquella cama, era terrible, pero no había nada más. No podíamos irnos al piso porque había chinchas. Estábamos en un lugar que la casa era de barro y de paja. A la larga, tuvimos que establecer un sistema para poder dormir. Cuando yo llegué a la izquierda, pues los 4 nos viramos. Y cuando yo llegué a la derecha, pues los 4 nos viramos. Para poder caber en la cama, porque si nos poníamos así, boca arriba, no cabíamos. Solamente cabíamos de lado. Oiga, no es fácil, usted se ríe hoy, ¿verdad? Ríase. Pero aquel día yo no me reía. ¿Y qué pasa? Que yo era el más flaco de los 4. Así que a mí me aplastaban en el grupo. Cuando nos levantamos por la mañana, hermano, por la mañana a las 4 de la mañana, a esa hora no había ni un buche de café para uno beberse, no había una taza de agua para usted ni cepillarse los dientes. Nos montamos de nuevo en aquel jeep hasta llegar al sitio cuando llegamos. Y cuando llegamos al lugar, nos encontramos que hay una situación terrible porque el pastor de la iglesia lo habían metido preso porque el gobierno había descubierto que había una camioneta que iba a cruzar para la República Dominicana, iban unos ilegales y a él también, él iba en esa camioneta y lo metieron preso.
Pues entonces cuando llegamos, el grupo que estaba allí estaba de luto. Recuerde, le estoy contando una experiencia donde yo todavía no hablaba ni creol. Acabamos de llegar al país. Entonces, cuando llegamos allí, nos dieron una casita así para que nosotros nos metiéramos. Era de barro, de tierra. Allí nos metimos. No había ni que comer. Y una cosa tremenda. Y yo decía, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y cuando estamos allí, de momento, no fuimos ni al culto. El templo estaba hacia el frente, pero no fuimos ni al culto porque el que hablaba un poquito no estaba. Entonces los que nos quedamos, porque el que llegó guiando, que sabía un poquito de creol, la mamá del pastor le dijo que por favor la llevara a la capital a ver si podía sacar a su hijo de la cárcel. Entonces él se fue a tratar de resolver lo del pastor y nos dejan a nosotros tres allí, tres mudos. Y cuando llegamos hay un culto, nosotros nos quedamos así en la casa mirando. Y allí en el culto esa gente gritó, eso toda la noche gritando y gritando. Y como uno no conoce las culturas, cuando se acaba el culto, vienen todos y se presentan frente a la casa y empiezan a hablar en creol. Y uno de los misioneros que está, se le apodera el miedo. Y me dice, ¿tú oyes lo que están diciendo? Que esta noche nos van a matar a nosotros y nos van a comer. Pero ¿cómo tú sabes eso si tú no lo entiendes? Yo estoy entendiendo un poquito. Porque fíjese lo que hace el miedo. Fíjese lo que hace el miedo. Y yo dije, no, es que no puede ser. Bueno, nosotros hasta amarramos las puertas. Con lo que pudimos, porque imagínese usted, uno nuevo acabando de llegar y yo que pesaba 100 libras. Usted sabe, flaquitito. Pues mire, esa noche, esa congregación se amaneció la noche entera corriendo por el monte, porque hay manifestaciones bien extrañas en Haití. Y usted los ve que se ponían la mano aquí y empezaban a correr gritando. Y entonces uno gritaba primero y cuando se terminaba de gritar, el otro agarraba el grito, porque eso se llama plañideras. Las plañideras son grupos de personas que ellos como que gritan por salario. Entonces cuando alguien se muere, por ejemplo, viene alguien y grita por 1 hora y le pagan para que, él le dice, agárrame el grito, y le pagan para que grite 1 hora. Y entonces cuando termina ese, grita otro, y así se hace eso en muchos velorios, en cosas así. Eso existe también, o sea, en sitios bien profundos para allá, para esos montes. Pero estos cristianos no lo hacían por dinero, sino que ellos se turnaron para ellos llorar toda la noche en el monte, y yo no sabía por qué lloraban. Hasta que luego yo empecé a entender unas palabritas que decían me pastea, Señor me pastea. Todo lo que decían era, Señor mira al pastor, Señor mira al pastor, Señor mira al pastor. Estaban orando por el pastor que estaba preso. Y el hermano, el miedo le decía que lo que nos estaban diciendo era que nos iban a comer, que nos iban a comer. Oiga, por la mañana nos levantamos, porque dormimos una noche no fácil, y yo vi una viejita. Tenía como 80 años. Y yo le dije, le expliqué y le dije, Madame, Nugangú, o sea, tenemos hambre. Y entonces ella me dijo que no tenían dinero. Pues yo busqué y le di un dinerito y dije, tenga, va y compre comida. Oiga, cuando yo miro a aquella señora, una señora como 80 años, ella corría, ¿cómo que se llama la letra esta que corre mucho hoy en día? ¿Ah? Yasmín. Mire, aquella corría más que Yasmín. Esa viejita cogió ese monte y eso parecía una gacela por ahí corriendo con una canasta en la cabeza. Ella bajó al mercado, yo no sé a dónde, a un mercado por allá ciudad, y después subió con esa ¿cómo se llama? Canasta llena de comida, y nos han hecho un tremendo arroz junto con habichuelas del país y bueno, una comidota. Gloria a Dios, no nos comieron nada. Entonces yo aprendí unas cosas, ¿verdad? Que uno aprende a tener astucia también. Y cuando nos trajeron una poncherita, así, porque sirve la comida en ponchera, yo agarro la poncherita y entonces pues, sin que nadie se diera cuenta, pues yo saqué una porción y llené una friambrera que yo tenía, bien, mira, remecida y rebosada. Y nadie se dio cuenta y la tapé y la envolví y la escondí debajo de la cama. Eso no son maldades que uno hace. Porque yo tenía derecho, porque el dinero era mío, yo lo di o no. Eso se llama supervivencia. Pues comimos, cada cual sirvió y se comió, pero yo no le dije a los demás misioneros que yo lo había guardado. No. Todo el mundo comió. Y después que todo el mundo comió bien contento, gloria a Dios, pasamos la tarde, no hay nada más porque es un solo palo al día. Y como a eso a las 9 de la noche, están esos misioneros. Ay, Dios mío, ¿cuándo volveremos a comer algo? Y qué hambre tenemos. Y yo empiezo a reírme.
¿Y por qué tú te ríes? Porque yo voy a comer. ¿Cómo que tú vas a comer? Y yo, adiós, si yo voy a comer. A mí me dijo mi mamá que en la vida hay que ser sabio. Y que el que golpea primero, golpea 2 veces. Así es que ustedes no se dieron cuenta, pero mire, cuando yo saqué aquella friambrera, vimos la gloria de Dios. Comimos de nuevo, tranquilos. Eso sí, tengo que decirle, por primera vez en mi vida tuve 3 días sin bañarme. Porque no había agua para nada. Para nada. Y usted tenía que conseguir, ellos le conseguían un poquito de agua, usted se pillase los dientes, 3 días. Allí no había inodoro, allí no había ni letrina. Ni letrina. Si tiene una necesidad física, era en el monte. Usted buscar una esquina en el monte, imagínense, a uno se le quita las ganas, porque uno no está acostumbrado a ese estilo de vida. O sea, lo que le quiero decir es que hay cosas en la vida que suceden, en nuestra vida secular, donde muchas veces el miedo nos hace una jugada. Allí nadie nos iba a comer, allí nadie nos iba a matar, allí nos íbamos a morir de hambre. Allí lo que pasaba era que teníamos una lucha mental porque no entendíamos, pero el Dios de Israel es el Dios de Haití y es el Dios de Puerto Rico. Y Dios proveyó, Dios permitió que el hermano que salió regresó, como a los 3 días creo que fue que regresó. Nos encontramos allí, hicimos lo que teníamos que hacer, glorificamos al Señor y gloria a Dios. Han pasado 48 años y miren, aquí estoy yo. Y nadie me ha comido. Y nadie me ha podido matar, aunque lo han intentado. ¿Por qué? Porque yo todas las mañanas me levanto con una garantía permanente. Que el Señor me dice, si tú pasas por las aguas, no te anegarás. Si tú pasas por los ríos, es que tú no te vas a ahogar. Y aún si pasas por el fuego, la llama no arderá en ti, porque es promesa del Dios del cielo para sus siervos. En el día de hoy que estamos viviendo situaciones tan terribles en esta tierra, no te desanimes, hermano. No le tengas miedo a los diagnósticos que los médicos te han dado. Sigue creyendo que Dios es un Dios fiel y que tu vida está en sus manos. Esas cosas negativas que nos rodean, porque está todo el mundo hoy alarmado, el calentamiento global, tiene a la gente volviéndose loco, porque si los huracanes van a ser más fuertes, sí van a ser más fuertes, pero mira lo que Dios ha hecho. En un año que dijo la meteoróloga Ada Monzón, dijo que este sería, creo que ella fue la que dijo que este iba a ser el verano más cálido. Que de aquí en adelante todos los veranos que van a seguir viniendo serán mucho más calientes porque la temperatura de la tierra va a subir. Si eso es así, los huracanes seguirán siendo más poderosos, los terremotos seguirán siendo más frecuentes. Entonces, ¿qué tú y yo vamos a hacer? ¿Volvernos locos? No podemos sacar un pasaje para la luna, porque un día la luna se va a oscurecer. No podemos volar para ningún lado. Dios te puso aquí, vive aquí. A mí no me importa lo que dice la gente de Marte, ni de Venus, ni de Júpiter. A mí lo que me importa es que Dios hizo al hombre y lo puso en la tierra. Y lo que Dios hace no se equivoca. Y Dios nos puso aquí y nos ha prometido que Él prosperará nuestras vidas. Y desde el principio la vida ha pasado cataclismo. Han habido cuantas cosas terribles en la tierra. Usted sabe lo que es un diluvio, como el diluvio que hubo en el tiempo de Noé. Aparentemente todo se acababa. La tierra volvió a rebeldecer. Los mares volvieron a su lugar. Y la vida siguió. Y siguen pasando cosas en la vida, en el mundo. Y la vida continúa. Nos levantamos. Vino María. Y para muchos de nosotros, María parecía el fin del mundo. Porque vimos un huracán que nunca en la vida habíamos visto. Una cosa tan terrible. Tardamos más de un año hablando de María. Que nadie ha hablado de otro tema. Donde creo que te metías era desayuna María, almuerza María, cena María, merienda María. Todo era María. ¿Verdad que sí? Que eso es así. Yo tuve que después aclarar aquí en la iglesia, cada vez que mencionaba a María, la que ya está en el cielo, ahora tenemos otra María, ¿verdad? La María que está en el cielo, y cada vez que yo hablaba decía María la buena, esta es María la buena, porque la del huracán era María la mala. Entonces, ¿Dios nos levantó o no nos levantó? Él te dice, no temas en el huracán, no temas en la tormenta, no temas en el terremoto. Eso es grande. Mire, uno de mis muchachos en Haití, y yo no tengo prisa, uno de mis muchachos en Haití, Brinel, el mayor de los hijos adoptivos que yo tengo. Cuando vino el terremoto, yo amo a mis hijos, porque yo amo a todos mis hijos, pero hay hijos que son especiales. Y yo esto no lo puedo negar, para mí Brinel es un hijo especial. Ese niño me lo dieron a mí a los 5 años y él es un hombre serio, un muchacho recto. Nadie tiene problemas con Brinel y no tiene problemas con nadie porque su vida es una vida así transparente, todo en orden.
Es el que cuando yo voy a Haití, él tiene mis documentos. Si yo llevo dinero, él es el que lo cuida. Todo, hasta las llaves de mi casa, él. Y fíjense cómo es Dios. Cuando surge el terremoto del 2010, yo estaba, y ustedes los de la iglesia local saben, que yo en ese tiempo estaba casi paralítico. Y a mí me habían enviado para Washington, donde me estaban dando un tratamiento porque yo no podía caminar. Y me metían en una máquina que el tratamiento me costaba $400 por día. Me alaban la cabeza por un lado, los pies por el otro, y empezaron a darme unos tratamientos para llevar las vértebras al sitio, porque yo tenía 6 condiciones en mi espina dorsal que no me garantizaban que caminara, y no me podían operar porque quedaba paralítico para siempre. Y cuando surge el terremoto, yo estoy en el 4º día del tratamiento. El tratamiento era por un mes. Y el médico, yo me meto a internet cuando vi el terremoto, ¿qué pasó? Y le dije, yo me voy. Él me dijo, usted no se puede ir, porque si tú no terminas el tratamiento, tú nunca vas a caminar. Y yo dije, como Esther, si perezco, que perezca. Pero yo tengo hijos, yo tengo iglesias, tengo escuelas allá, y yo voy para Haití. Saqué un pasaje y me fui. El testimonio es largo, ustedes saben la otra parte de los 3 ángeles que se montaron en el avión conmigo y cuántas cosas, todo eso lo saben. Pero ¿qué pasa? Mi mayor preocupación era, ¿qué yo voy a hacer si al yo llegar a Haití yo encuentro que Brinel ha muerto? Yo sentía que el corazón se me iba a quebrar. Y cuando yo empiezo a acercarme a la capital, el corazón mío comienza a palpitar, pero a toda velocidad, que yo pienso que si Brinel está muerto, a mí me va a dar un infarto cardíaco y me voy a morir también en Haití. Yo iba en esa condición, porque una cosa es contarlo, pero otra es vivirlo. ¿Te ves? Es como cuando, imagínate tú, Lizaida, a tu hijo Gustavo. ¿Sabes? Imagínense, hermana Carmín, a Junior. O sea, porque aunque yo no lo engendré, yo los amo. Y son parte de mí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo llego a la entrada de la iglesia, la primera persona que sale corriendo es Brinel. Y Brinel llega corriendo y se me pega por el cristal y me dice, papá, estoy vivo. Papá, estoy vivo. Ahí nos abrazamos los dos a llorar y a gritar uno encima del otro, llorando. Y ellos me consolaban, papá, no llores. Y salió por allá la otra hija mía adoptiva, Adeline, corriendo, papá, estoy vivo. Y el otro, y Whisky, se metió encima, estoy vivo. Y yo, Señor, gracias, están vivos. Pero fíjese cómo Dios obra. El testimonio es grande. Después que ya nos calmamos, que podemos hablar, yo le digo, Brinel, ¿dónde tú pasaste el terremoto? Y él me cuenta que él había ido a llevar a una jovencita que vivía detrás del templo nuestro, que estaba de parto, y la lleva a un hospital a parir. Y está él, la mamá de la muchacha, la hermana de la muchacha que está de parto, eran unas cuantas personas más que fueron a ese hospital. Y cuando la muchacha está pariendo, en el momento que el niño sale, la tierra comienza a temblar. Y cuando la tierra comienza a temblar, hermanos, yo vi las fotos y las tengo, las publico cuando hablo del terremoto. El hospital tenía 8 pisos. Y esos 8 pisos se juntaron como cuando usted hace un sándwich de 8 slices de pan. Así. Las paredes se fueron y las tortas, los techos cayeron así, uno encima del otro. Y ellos están allá arriba en el último. Y cuando ese edificio se cae, él me dijo, papá, yo pensé que era el fin del mundo, porque todo quedó en oscuridad, todo quedó en tinieblas. La muchacha que está pariendo queda aplastada y muere. El bebé muere. La hermana de la muchacha muere. Quien sobrevive es la mamá de la muchacha, las paredes le llevaron parte de una pierna. Entonces de momento él me cuenta, papá, yo quedé en una oscuridad, porque mire lo que hace Dios, mire este libro, hermano. Mire este libro. El último techo, que es el que los va a matar a ellos, cuando cae, se parte en 2 y queda así. No queda así, queda así. Y en ese huequito, un huequito que apenas tenía como 3 pies, nada más así, ahí está él con 7 personas más, que fueron los únicos sobrevivientes. Y ahora Brinel dice, ¿y ahora qué yo hago? ¿Por dónde salgo? Porque todo es oscuridad. Pero cuando él miró,
en una de las esquinas, él vio un poquito de luz y él se arrastró y se arrastró y se arrastró. Y cuando llegó a esa luz, empezó a empujar hasta que logró sacar los bloques rotos y por ahí entró luz. Entonces él se arrastró y salió. Y cuando él va a salir, hay cosas que yo no las entiendo, ni usted tampoco. Cuando él va a salir por ese hueco, hay un perro de frente. Y él vio que ese perro empezó a mover la cabeza así. Y él le dio miedo. ¿Por qué ese perro está diciéndome así? Entonces Brinel volvió y se metió para adentro. Pero ahí como que él entendió que el perro lo que le estaba diciendo era: no te vayas y los dejes ahí. Eso entendió él. ¿Sabe qué hizo Brinel? Se arrastró y logró sacar a los otros 7 sobrevivientes que todavía estaban vivos, heridos y todo, pero los fue arrastrando uno a uno. Hermano, mire lo que hace Dios. Mire lo que hace el Dios que yo le sirvo. El Dios que te dice: no temas aún el terremoto, porque aunque todos se hundan y todos perezcan a tu lado, el Dios tuyo te cuidará y te guardará y te protegerá. Y cuando Brinel terminó de sacar a esas 7 personas, que logró sacarlas por el hueco, dice él que él salió a lo último. Cuando sacó el último, el perro que está ahí todavía, que nunca se movió, el perro empezó a mover la cabeza así, para arriba y para abajo, empezó a moverle la cola y el perro se fue corriendo. Y Brinel entendió que Dios había utilizado a aquel perro para que de momento lo amedrentara, para que él se acordara de los que estaban allí. Y cuando él terminó su misión, como si el mismo perro le estaba diciendo: ya cumpliste, ahora te puedes ir. Y Brinel pasó toda la noche, hermanos, caminando, perdido, sin saber para dónde iba, porque nadie conocía qué era una calle y qué era la otra. Haití quedó en una devastación terrible. Al otro día fue que Brinel llegó a la casa, y cuando llegó a la casa estaba todo el mundo ya declarándolo como muerto. Los que quedaban allí decían: Brinel se murió. No lo encontraban, pero gloria a Dios, Dios lo cuidó. Dios me dio a mí el gozo y la alegría de poder encontrarme con Brinel. Todavía están allí. Hermanos, tal vez usted ha leído Isaías 41:10 múltiples ocasiones, pero tal vez nunca se ha dado cuenta de que ese versículo es un versículo que está lleno de promesas de Dios a su pueblo. Lo primero que Dios le dice es que no tengas miedo. Segundo, mire lo que le dice: ¿por qué no vas a tener miedo? Porque yo estoy contigo. Ese es el segundo punto que yo quiero examinar con ustedes en esta mañana. Él te alerta, te da una palabra: no temas, no tengas miedo. Y la razón por la que no debes tenerlo es porque yo estoy contigo. Al decir esto, Dios se identifica como un Dios personal. Se identifica como el yo y después con el tú. Es una relación íntima entre Él y tú. O sea, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Se acuerdan quién dijo eso, verdad? Job dijo eso. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo quiero que en esta mañana usted salga de aquí viendo a Dios. Que no solamente salga de aquí con la idea de que he oído hablar de tus portentos, he oído hablar de tus grandezas, que no viva usted la experiencia de Gedeón, que a Gedeón, cuando se le aparece el ángel de Jehová, que él está venteando el trigo, que él le dijo: Jehová es contigo, varón esforzado. Y comienza Gedeón a pelear con el ángel y dice: si Jehová es con nosotros, ¿por qué estamos en esta condición? Porque Gedeón había oído, porque él decía: ¿dónde están aquellas historias que nos contaron nuestros padres? Él había oído de un Dios que liberó a Israel de Egipto. Él había oído de un Dios que había hecho milagros. Simplemente los había oído. ¿Cuántas veces hay gente que vive la vida en el evangelio oyendo lo que Dios hace, pero todavía no han experimentado la relación íntima y personal con el Dios que está aquí, con el Dios personal, y que te dice: no temas porque yo estoy contigo? No te dice el arcángel Miguel, no te dice María está contigo, no te dice Pedro te acompaña, no te dice tus ancestros te acompañan. Él te dice: yo, el Dios personal, el yo soy el que soy, el que existo por mí mismo, que nadie me creó, que nadie me formó. Yo soy el que soy y yo estoy contigo. Contigo. Yo no te dejo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos atravesado momentos en la vida que nos hemos sentido solos? Es verdad.
Hemos atravesado momentos de desiertos donde usted dice, Dios mío, todo el mundo se olvidó de mí. Pero qué bueno que el Señor está ahí. Que Él está ahí. Gloria a Dios. Yo me acuerdo cuando yo era muchacho, habían unos árabes. ¿Ustedes se acuerdan que en los barrios venían unos árabes por aquí a Puerto Rico vendiendo escobillones? ¿Se acuerdan? Vendían escobillones por las calles, vendían cuadros así por todas las calles. Y vendían un cuadro que mucha gente lo compraba y lo ponía en los comedores, que decía, Dios está presente en este hogar. Oyente silencioso en cada conversación. Huésped invisible. ¿Cuántos se acuerdan de ese cuadro? Y usted iba a muchas casas y lo leía. La gente lo ponía como un amuleto porque se los vendían. Pero posiblemente muchos de ellos ni conocían al Dios del que estaban hablando. Estaban como los atenienses que tenían un templo para un Dios que no conocían. Pero Dios no quiere que ese sea tu caso ni que sea mi caso. Dios quiere que no solamente tú oigas que Dios está, es que tú sepas que Dios está. Gloria a Dios. Dios bendiga a Candy. ¿Por qué Dios bendiga a mi esposa Candy? Porque cuando yo pasé aquel proceso tan amargo de mi enfermedad, que todos ustedes saben que yo cada rato menciono, y que si no le gustó, no lo oiga. Pero yo lo voy a decir hasta que me muera, porque el que viví eso fui yo. Y como fui yo el que pasé 3 años, porque el proceso empezó a principios de 2014 y terminó en el 2017. O sea, fue un proceso bastante largo. Fueron años. Pero yo recuerdo que cuando yo estaba en la cama, postrado, que ya no podía levantarme, a casa venía mucha gente. Y dicen por ahí que lo último que el ser humano pierde es el oído. Que a veces aún la gente en coma y oyen. Y usted tiene que tener cuidado cuando habla frente a una persona enferma, porque usted no sabe. Y yo oía. Y yo recuerdo que muchas veces cuando salían del cuarto, en el pasillo hubieron gente que le decían a Candy, ay Candy, ¿y qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Tú estás lista por si él se muere? Y Candy le decía con esa autoridad, él no va a morir. Y a todo el que venía, él no va a morir. Y hasta yo personalmente, que ya Dios me había hablado, pero hay momentos en que el miedo se apodera de uno. Y llegaron noches en que yo recuerdo que yo cuando hacía la oración para despedirme, para dormir, yo me despedía de la tierra. Yo hacía la oración porque un médico me había dicho a mí, allá en el Hospital Auxilio Mutuo, me dijo, cuando la noche llegue y tú vayas a dormir, dale gracias a Dios porque viviste un día más. Pero cuando amanezca el otro día y veas que estás vivo, agradécele porque no te moriste la noche. ¿Sabes? Porque era de un momento a otro que yo me iba. Entonces yo a veces me ponía a orar para dormir y decía, Señor, si esta es mi última noche, recoge mi alma en tus brazos. Y me acostaba pensando en que no iba a despertar. Y a veces le pregunté a Candy. Un día le dije a Candy, ella en el cuarto, y dije, Candy, ¿y qué tú piensas? ¿Qué tú piensas de esto? ¿Verdad que yo estoy bien mal? Y Candy me dijo, sí, tú estás bien mal, pero no te vas a morir. Tú no te vas a morir. Y yo dije, ¿por qué tú dices eso? Porque Dios tiene una sola palabra. Porque Dios dijo que te iba a levantar. Así me dijo Candy. Y yo lo creo. Y yo creo que eso me ayudó a mi fe. Y yo dije, si esta muchachita flaca tiene esa fe tan gorda, pues entonces yo tengo que también creer. Y yo empecé a creerle a Dios. Y cada vez que iba a las citas y que me decían una cosa negativa, y cuando aquel último, ¿cómo se llama? Cirujano, que me reúne y me da el último diagnóstico y me dijo, mira, ya tú estás en lo que se llama el MERT, que es el nivel que usan para el trasplante de hígado. Me dijo, ya tú estás en 27. Si llegas al 30, es muerte segura. Y yo dije, ¿cuánto tengo de vida? 6%. ¿Cuánto la muerte? 94. Y yo me agarré del 6. Yo me olvidé del 94, yo me agarré del 6. Y yo dije, el 6 es más fuerte que el 94. Porque el 6 es vida, el 94 es muerte, así que la vida puede más que la muerte. ¿Usted ve la matemática que yo analicé? Entonces en ese momento yo me acordé de que Dios es un Dios real, de que es un Dios personal y que me dice, no temas porque yo estoy contigo. Y si Él me dice yo estoy contigo, pues yo le voy a creer a lo que Él dijo, no a lo que dice la ciencia, no a lo que digan los médicos. Por eso en el día de hoy, levanta tu fe. Sacúdete, hermanos. Sacúdete. Hay que sacudirse.
Porque este cuerpo es chango. Este cuerpo le gusta que lo mimen, que lo doloteen, como dicen en creol. Que lo tongoneen. Entonces usted viene de un dolorcito aquí y está una semana sin ir al culto. Cuando quiere venir, ya tiene el dolor acá también. Sí, sí. A usted le duele este oído y usted se queda en la casa y cuando viene a ver, le duele la cabeza entera. Y comienza el diablo a meterle miedo. Ay, eso es un tumor canceroso que tienes ahí dentro. Mira, ve, examínate porque tiene un cáncer ahí dentro. Ay, yo no veo bien por este ojo. Cuidado, si es que tengo glaucoma. Y comienza el diablo con una batalla en la mente nuestra y nos aniquila. Y cuando venimos a ver, hasta nos sentimos viejos. Mana Paula, usted no se siente vieja, ¿verdad que no? No, claro que no. ¿Y usted lo demuestra? ¿Cómo es que mi hermana Paula con 97 años de edad, adiós, 87 años, perdón que le puse 10. Fue una equivocación involuntaria, pero es para que el que esté dormido se despierte. Con esa edad, hermana Paula venir desde Bayamón, y yo fui a la casa de hermana Paula y vive lejos, porque no es decir llegar a la plaza, eso hay que correr, pero correr. ¿Cómo es Villa Contesa? Santa Mónica, de Bayamón, eso es lejos. Y que hermana Paula es de las primeras que llega aquí el domingo. Y que hermana Paula es de las primeras que llega aquí los miércoles al culto matutino. Fíjese, hermano, a esa edad. Entonces, yo creo que ella es una persona que la iglesia aquí debe de imitarla. Vamos a agarrar la fe de Paula. Oiga, pero si ella con 87 guía, viene por la mañana al templo, viene el domingo, se va para su casa tranquila, oiga, gloria a Dios. Entonces, ¿qué hago yo de 40, de 50? Allantado, hecho leña, acabado. No temas, porque yo estoy contigo. Eso te dice Dios en este día. Agarra los dolores en el nombre de Jesús y dice, yo te voy a llevar al templo y te voy a dejar allí en el templo. Ahí está esa muleta. Mira allí la muleta, ¿la ves? Esa muleta, yo la he dejado ahí, ¿sabe por qué? Porque es un testimonio. Porque el hermano Ángel Luis, que ya está en el cielo, llegó un domingo aquí que no podía caminar arrastrándose con esa muleta. Y oramos por él en el culto y cuando se fue, él dijo, yo la voy a dejar aquí y no me la voy a llevar. Y Ángel Luis salió caminando derechito. Derechito. La muleta se quedó ahí como un recuerdo, como un testimonio vivo de que nosotros tenemos que tener fe hasta en el último momento. Hermano, no le haga caso a la voz del diablo, no le haga caso a la voz negativa. Usted crea que hay un Dios personal, un Dios que te dice no temas porque yo estoy contigo, y te lo dice en enero, y te lo repite en febrero, y te lo dice en marzo, y te lo dice hasta diciembre, y te lo dice a los 10 años, y te lo dice cuando tengas 50. No temas, yo estoy contigo. A mí eso me basta. Porque uno de mis versículos preferidos en la Biblia es si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Lo digo en francés porque me encanta. En español dice, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Entonces Dios está contigo. Dios está contigo. Le voy a repetir una experiencia que yo viví hace un tiempo atrás. La viví en República Dominicana hace unos años atrás. Y nunca me olvido de ella, la tengo que contar, porque es el poder de Dios en nosotros. Yo voy por la acera, en República Dominicana, para la Embajada Americana, a buscar una visa para unos hermanos. Y de momento yo voy solito, trajeado, así. Y de momento viene un hombre. Y cuando ese hombre viene, de momento se para. Y se me queda mirando así, hace así. Y me dice, él no quiere que te me acerque. Él no deja que nadie te toque. Y yo dije, ¿pero quién? Ese que está ahí contigo. Y yo hago así, miro para todos lados y no hay nadie. Yo estoy solo. ¿Pero quién es? Y me dice, míralo, ese que está ahí contigo, vestido de blanco, ese no quiere que nadie se te acerque y no deja que nadie te toque. Y yo dije, pues gloria a Dios, ese es el ángel del Señor que va conmigo. Y cuando empecé a caminar hacia el hombre, hermano, sacó una carrera, cruzó al otro lado y se fue a la otra acera. Y de lejos decía, no te me acerques, porque él no quiere, él nunca se va de tu lado.
Ese es el Dios que se monta en el avión conmigo. Ese es el Dios que se monta conmigo en la canoa. Ese es el que se monta conmigo, que va conmigo a la selva. Ese es el Dios que está contigo, que va a tu trabajo, que va a tu escuela, que va en tu carro en la mañana. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Un día estoy yo en Martinica, y cuando vamos a salir el pastor y yo, y de momento, yo me sorprendí porque yo nunca había orado por eso. Nunca había orado por eso. Y cuando de momento salimos, el hermano empieza a orar y dice: Señor, gracias por el parking que me estás reservando. Y por el camino, gracias, Señor, por el estacionamiento que tú me estás reservando. Porque usted sabe que hoy en día hay mucha violencia, hay peligro en los estacionamientos. Y a veces usted llega y usted no sabe que hay alguien ahí. Y él iba por el camino: gracias, Señor, por el parking que tú me estás reservando. Hermano, y eso me aumentó la fe. Porque eso era tan real que llegábamos a un centro comercial, por ejemplo, un lugar, y no se veía ni un estacionamiento. Y cuando nosotros entramos, frente a nosotros salía un carro y nos dejaba el estacionamiento ahí, tac. Y él decía: gracias, Señor, porque me oíste. Y cuando volvíamos al otro día a salir, volvía el hermano: gracias, Señor, por el parking que me tienes reservado para mí, porque yo soy tu hijo y tú vas conmigo. Y llegábamos al sitio y yo dije: contra, esta fe yo todavía no la había visto, ni la tenía, la había practicado, porque es que Dios está pendiente en los detalles más mínimos de tu vida, porque Dios es un Dios personal. Entonces no veamos más a Dios de lejos, vamos a ver a Dios de cerca, vamos a sentirlo de cerca, vamos a sentirlo en el carro, vamos a sentirlo en nuestro cuarto, vamos a sentirlo donde quiera que estamos, en el trabajo. ¿Cuántas veces tú has estado al borde de tener un accidente y Dios te ha librado? ¿Cuántas veces, hermano, Dios nos ha librado a nosotros de las mismas balaceras? En el campo misionero, ¿cuántas veces he estado yo envuelto en ese montón de revoluciones, hermanos, que yo he visto gente caer muerta al piso? Y balas por aquí, balas por allá, y Dios me ha librado. Y cuando yo me estaciono, o sea, que llego a un sitio y digo: Señor, pero qué grande tú eres, porque me pasaron cerquita y ninguno me tocó. ¿Por qué? Porque como Dios está contigo, Él desvía las balas. Él le daña el camino. Él le dice: con ese no te metas, no es la hora todavía. Y cuando llegue la hora, Él lo va a permitir, pero mientras todavía no sea, confía. Dios está contigo. Dime la hora. Gloria a Dios. Dios está contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Así es que en el día de hoy, esta es la primera parte del mensaje. No temas, porque yo estoy contigo. Y luego continuaremos en esta garantía permanente, hablando de lo tercero que el Señor le dice: no desmayes. Pero no lo va a tocar hoy porque no me da tiempo. Si es que Dios le bendiga, Dios le guarde, comparte este mensaje con otra gente, para que la gente tenga ánimo, porque yo veo hoy en día tantos cristianos, como decimos aquí los puertorriqueños, como enguemados, como acabados, usted sabe, como que están en un letargo y están como en un luto. Mucha gente que está como en un luto, no sé, como que tienen un duelo que no se le quita. Y hermano, ¿cómo está usted? Ay, como Dios quiere. Ah, pues si está como Dios quiere, estás bien, porque Dios quiere que estés bien. Ah, ya tú sabes, más o menos. No, estamos bien. Estamos bien en el nombre del Señor. Estamos como palma. ¿Cuántos están como palma? Sin alusiones políticas. Estamos como palma, porque la palma, el viento le da, los huracanes la voltean, pero no se arranca. Por el contrario, cuando el viento la hiere, donde quiera que la hiere, echa raíces nuevas y se vuelve a agarrar. Así es que no estamos como Coco, porque Coco se cae, pero la palma se queda de pie. Estamos bien. Dios está con nosotros. No temas, porque yo estoy contigo. Gracias. Adelante.